Bendiciones, hermanos y amigos. Que la gloria, la gracia del Todopoderoso esté sobre tu vida. Hijos, hermanos, amigos. Créame algo muy importante. Que el gozo de la salvación está en mi corazón, está en mí. De veras que sí. Dios es maravilloso. Dios es el Dios de todos los poderes, que no se queda con nada de nadie. Él lo paga todo, lo da todo lo que te ha prometido y cuida lo que te da. Gracias por estar con nosotros. Compartimos este momento con Dios primero y desde luego contigo. Y dice la palabra Hechos capítulo 26, verso 17 al 18. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados, los que, y por lo cuales, y por la fe en mí. Interesante. Estas son las palabras del Señor. De Jesús a Pablo. El apóstol fue enviado para que abra los ojos de los gentiles y para hacerlos volver de las tinieblas a la luz. Esta fue la comisión de Pablo. Él conocía el propósito de Dios en su vida y enfocó todo su quehacer hacia lo que se le envió a hacer. Hay multitud que vive en las tinieblas espirituales. Ellos viven bajo el dominio de Satán, quien ha cegado el entendimiento. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Ellos necesitan ser liberados de espíritus de ceguera. El diablo te ciega. El espíritu de oscuridad e ignorancia. El Señor, en su misericordia, envía apóstoles con una unción que destruye los yugos de esclavitud. Isaías 10:27. Amados, qué bueno estás tú sentado en el trono de tu casa, siendo o teniendo la unción apostólica. Indiscutiblemente tiene el éxito. Satán teme y odia esta unción. Ella penetra en las tinieblas y remueve la cubierta que está sobre las naciones. Isaías 25:7. Apunta. Este estudio lo vas a hacer tú. Satán se opone al ministerio apostólico y lo persigue. ¿Por qué lo persigue? Porque éste le inflige mucha destrucción a su reino. El poder y la autoridad apostólica que viene directamente de Dios quebranta al diablo, estremece las paredes del infierno y rompe las luces que pueden alumbrarlo en el infierno. Una iglesia apostólica es una amenaza a los espíritus de las tinieblas que controlan una ciudad, región o nación. Amados, es algo que tenemos que aprender, estudiar. Los apóstoles, aprender todo el poder que Dios deposita sobre los apóstoles, aprender todo el poder que Dios entrega al apóstol. Es una unción sobrenatural, una unción que viene directamente de Cristo al establecer ese fundamento y los fundamentos apostólicos. Acuérdense que el libro de los Hechos registra que todas las iglesias del libro de los Hechos son apostólicas, porque fueron fundadas por apóstoles. Y si fueron fundadas por apóstoles, el pie, la plataforma, la simiente, las columnas,
el piso, fueron hechos por los apóstoles. Y hay una firmeza y una seguridad porque Cristo es la roca y estas iglesias fueron fundadas en la roca. Amados, es muy importante. Ellos tienen una nación firme en el cielo, pero tienen una unción para destruir a las tinieblas regionales en la localidad donde ellos han sido enviados. La plataforma el Padre la preparó. Cristo preparó toda la plataforma, preparó la pista donde iba a aterrizar esta iglesia y todos los lugares donde iban a aterrizar aquí en la tierra. O sea, donde iban a ser formada, edificada, y lo que se puso debajo o en esa tierra donde iba a ser formada y iba a ser edificada la iglesia, ya tenía el poder y la autoridad, y de entrar allí a ese territorio, ellos recibían desde los pies hacia arriba y desde la cabeza, desde el cielo hacia abajo, recibían el poder de Jesucristo y recibían el poder de Dios al mismo tiempo. El resultado de la dimensión apostólica será desvelar a los creyentes. Los creyentes que puedan ver caminarán en la revelación que este ministerio trae. Una de las marcas distintivas de un verdadero ministerio apostólico es la revelación. La revelación de la palabra, la revelación del acontecimiento, la revelación de lo que se va a manifestar allí, la recibe la dimensión apostólica urgentemente, porque viene ya con esa capacidad y esa inteligencia divina, y esa sabiduría divina, y esa unción divina viene sobre ellos, y desde que llegan al territorio, ya ellos tienen en las manos, en los ojos, en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu, cómo van a operar y con qué van a operar y para qué van a operar. Maravilloso. Efesios capítulo 3, verso 3 dice, por revelación me fue dado a conocer este ministerio o este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Este versículo conecta la revelación al conocimiento oiga bien, al conocimiento de los misterios del reino, los misterios del reino. Pablo entendió los secretos del reino porque él recibió revelación dentro de la unción apostólica. Reside, oiga bien, no porque él lo recibió, no porque él recibió la revelación de lo que dentro de la unción apostólica reside. El espíritu de revelación, aquellos que reciben y caminan en la dimensión apostólica, tendrá una fuerte medida de revelación, muy fuerte. Es como si estuvieras el Espíritu Santo activado dentro de ti, el Espíritu Santo empieza a hablarte, revelación tras revelación, revelación tras revelación. Usted puede tener una medida de esta dimensión según el grado de revelación en que un creyente o iglesia local camine. Cuando la dimensión apostólica está ausente, no hay revelación ni entendimiento de los misterios del reino de Dios. Cuando la unción no está, no se activa la revelación. Usted recibe la revelación por la plataforma que lo pone el Espíritu Santo y por el jugo que el Espíritu Santo le transmite o le da para calmar la sed de la carne y humedecer la sabiduría de la mente y la sabiduría de su corazón. Usted puede tener una medida de esta dimensión según el grado de revelación en que un creyente o iglesia local camine. Cuando la dimensión apostólica está ausente, no hay revelación ni entendimiento de los misterios del reino de Dios. No lo hay.
Hay algo especial en la dimensión apostólica, y es que la dimensión apostólica número 1 viene para arroparte, llenarte de la divinidad de sabiduría que trae la dimensión apostólica y la sabiduría divina de Dios. Dios humedece ese interior tuyo para engrandecer la sabiduría, para engrandecer la misericordia, para engrandecer el poder y la autoridad de absorber la divinidad que el Padre suelta para que lo tome, lo absorba desde dentro de ti y lo proyecte a todo tu alrededor. Cambia la atmósfera de una vez. Así es que no hay que discutir esta situación. En el griego la palabra revelación es apocalipsis, que quiere decir descorrer o manifestación. Este vocablo tiene la raíz apocalipto, que quiere decir sacar la cubierta, descorrer, revelar las cosas escogidas desde la fundación del mundo. Son reveladas durante los tiempos apostólicos. Por eso Cristo fluyó de una forma poderosa, tenía la activación del Padre en aquella célula que el Padre puso desde el principio de la creación del hombre, o sea, en el cielo, en la creación del hombre espiritual, puso y anexó esa pieza, esa célula dentro del hombre para él tener siempre dominio del hombre, tener decisiones por el hombre, ya colocado en el interior de aquel ser que él creó en los cielos. Claro, y al crear el cuerpo, ya esa célula está ahí dentro del cerebro del hombre, y cuando lo activa Dios, el hombre tiene el poder y la autoridad para hacer un sinnúmero de cosas. Créame que es así. Tiene que entender que tiene un dominio imparable. El hombre activa su fe y de una vez activa esa célula que está ahí establecida en el cerebro del hombre, la activa y fluye la célula y empieza a fluir la sabiduría, la inteligencia divina que Dios solamente controla. Quiere decir que Dios toma el control del cerebro para que este hombre o esta mujer empiecen a fluir con milagros y prodigios y maravillas. Efesios 3:5 dice: en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres. Está hablando en Efesios 3:5. O sea, la Biblia ya habla de ese misterio que Dios puso dentro del cerebro del hombre, una célula, para él activar el poder, la sabiduría, la inteligencia, el espacio para el hombre recibir la revelación y poder recibir de Dios la información continua de lo que le está revelando esa palabra. Y esa palabra revelada, la Biblia lo dice, está hablando la Biblia. Cosa que el hombre ignora y muchas veces lo toma como algo superficial o una mala interpretación o una interpretación no entendible para el hombre. Pero es eso, la activación de la célula que Dios puso en el cerebro del hombre, y entonces Dios empieza a hablar a través del hombre cuando el hombre está recibiendo su revelación. Los apóstoles y profetas reciben revelación por el Espíritu. A través de la ley de la impartición, ellos imparten esta revelación a los santos al punto que ellos puedan entender, óigame esto, pueda entender los misterios del reino. Hay una gracia sobre estos ministerios que permiten entender por revelación lo que el Señor, bendito sea Dios. Esto es maravilloso. Mientras tú te crees que tu inteligencia y tus estudios que está trayendo esto, es el dedo de Dios tocando esa célula ahí en tu cerebro,
y al tocarla activa todo el poder y la sabiduría de esa revelación que Dios te dio, de esa pieza, de esa célula que el Señor puso con la intención de, a causa de que fuiste lavado por la sangre del Cordero, y es de bien saber que Dios te lavó el cerebro, te lavó a ti con la sangre del Cordero. Cuando recibiste a Cristo como tu único Salvador, Él te dio la sangre. Le dijiste a Jesús: te recibo como mi único Salvador. Pues Él te dio perdón, la sangre. Esa sangre no solamente es algo ficticio o algo imaginatorio o algo místico. La sangre que Jesucristo derramó sobre tu vida, sobre tu cerebro, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre todo tu ser, dentro y fuera, fue genuinamente verdadera. Esa sangre te dio todo lo dado por Dios a Cristo Jesús. Y además de recibir ese derramamiento de esa sangre, tú tienes que pensar, saber y recibir que no solo fue un derramamiento místico, no, fue un derramamiento genuino de sangre que fluye por todo tu cuerpo y fluye por toda tu alma y fluye por todos tus órganos. La sangre de Cristo se hizo viva dentro de ti. Por eso la sangre que viene de Dios, la sangre que recibió Jesucristo dentro de su cuerpo, que la derramó en la cruz del Calvario, y cuando lo recibiste te entregó sangre, esa sangre fluye vivamente, porque esa sangre es vida, que nunca muere, vida en abundancia. Es la sangre del Padre, de Dios, es la sangre de Cristo, el Cordero, que da vida y vida en abundancia. Y esa sangre te da una vida eterna, no se acaba, no perece. Esa sangre sigue dándote vida mientras siga y nunca se para. Por eso es que recibimos vida eterna al recibir a Jesucristo como nuestro único Salvador. Esa sangre es vida eterna para ti. Esa es una sangre que no se vence, es una sangre que no se seca, es una sangre que tú no la pierdes, es una sangre que está siempre contigo, y esa sangre es vida eterna. Por eso Cristo nos lleva a ser hijos del Padre eternamente. Sin Él no podemos ser hijos de Dios. Cristo, al dar su sangre y al lavarte con ella, te da la vida eterna, la vida que es para siempre. Qué maravilloso, no es un invento, no es algo místico. Él dio todo eso. Cristo dio su vida para darte vida a ti, para que venzas toda oposición diabólica, y la muerte no es capaz de acercarse a ti. Cristo vence la muerte. ¿Cómo vence la muerte? Cristo vence la muerte con la vida. Por eso dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Sabe por qué llegas al Padre? Número uno, tienes la sangre del Padre y eres lavado por la sangre del Padre a través de la sangre derramada por Cristo Jesús. Porque Jesús tenía la sangre del Padre. Y la sangre del Padre es vida, y vida en abundancia. Entonces llegas a ser hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios por la eternidad. Llegamos a tener vida eterna. Podemos entrar y salir a cualquier sitio y la muerte no se acerca a nosotros. Cristo venció la muerte y nos llevó a nosotros a vencer la muerte también y adquirir vida eterna. O sea, por eso podemos dar vida eterna, porque la vida eterna está en todo el sistema sanguíneo nuestro, a la misma vez que recibimos a Cristo como nuestro único Salvador. Nadie nos puede matar después de recibir a Cristo. Dormimos en Cristo, por eso dice el apóstol Pablo: mi vida es Cristo y el morirme es ganancia. Es ganancia porque vamos directo al Padre Celestial, que es nuestro Padre y quien puso la sangre en Cristo, y Cristo nos lavó con la misma sangre que el Padre le puso. ¡Qué interesante! Amado, es un éxito, es un triunfo enorme.
Nos ganamos la victoria segura. Ok, entonces vamos al Padre y allá viviremos por la vida eterna. No nos vence nadie. Y por eso podemos hacer milagros, resucitar un muerto, porque tenemos la sangre del Padre, que es la vida y la vida eterna. Porque tenemos la sangre de Cristo, que es vida, y es vida para vencer, para triunfar. No podemos dudar de esto. Está escrito y está hecho. Revela y produce en los creyentes que ven los misterios que son revelados. Efesios 3:9, apúntalo. Pablo se refirió a sí mismo y de otros apóstoles de su tiempo como administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1, apúntalo. La versión Living Bible dice, así apóstol y yo, óigame bien, así apóstolos y yo deben ser vistos como siervos de Cristo, que Él, al explicar las bendiciones de Dios, comparten las bendiciones de Dios también. Cuando nos levantamos o cuando nos lavamos en la fuente apostólica Siloé, saldrán viendo o saldrán viendo. Los santos tendrán revelación y persecución o perspicacia de los misterios del reino. Ellos poseerán entendimiento y sabiduría espiritual de las cosas de Dios. Los tales no caminan y ni caminarán en ignorancia y tinieblas, más bien tendrán luz y conocimiento. Dios no es un juego. El subir a la cruz, Cristo ignorantemente no hizo eso. Cristo sabía, por eso anunció su muerte. Y por eso no se quejó, ni dijo, yo no quiero morir. No, Él sabía el propósito de él ir a la cruz. Cristo sabía que Él iba a dar vida a toda la humanidad. Y Cristo sabía que el cuerpo le iba a reproducir la sangre. La sangre del Padre se le iba a reproducir. La sangre que había en el cuerpo de Cristo iba a ser reproducida. Él lo sabía. Por eso Él sabía que iba a resucitar. El Espíritu Santo le activó la fuente de la sangre internamente a Jesucristo. Se la activó. Se la devolvió. Y el Espíritu Santo sanó la parálisis que había en la sangre después que murió. Por eso cuando le activa la revolución de la sangre activada dentro de su cuerpo, Él sabía que iba a resucitar y resucitó. El Espíritu Santo le dio la vida. Él no perdió la vida. Cristo no perdió la vida. Murió. Murió. Él vivía en Cristo, en la unción. Jesucristo vivía en la unción. Él vivía en la unción. Él vivía en la vida. Él sabía que tenía la vida del Padre en la sangre. Y Él vivía en la unción. Y la unción estaba en la sangre. Y en la sangre estaba la vida eterna, que no moría. Por eso resucita y vive y sigue viviendo para siempre. Porque la sangre del Padre no se perdió. Pudo haber botado toda la sangre en la cruz del Calvario y esa sangre se iba a restablecer como se restableció. Iba a seguir viviendo porque la célula que tenía aquí estaba viviendo. Por eso el cuerpo se levantó. Porque el cuerpo estaba lleno de la sangre del Cordero, se vació, pero volvió y se llenó, y resucitó y se levantó, lleno de la sangre del Padre Celestial, lleno de la sangre del Padre victorioso, porque el Padre era eterno, y es eterno, y Cristo era eterno, y fue eterno, y continúa eterno. La sangre revivió, la sangre siguió, esa sangre no se perdió, esa sangre lo mantuvo fuerte y sólido, lo mantuvo. Porque cuando Dios da vida, Dios da vida.
Él es la vida. Él es la vida, Cristo es la vida. Y el que es. Pudo haber perdido toda la sangre en la cruz del Calvario, pero esa célula estaba activada en el cerebro de Cristo y produjo sangre suficiente para Cristo vivir y vivir por siempre y vivir en la eternidad como nos ha dado vida a ti y a mí. Porque la célula está aquí dentro también de nosotros. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero y hemos sido comprados a precio de sangre. Es un precio que pagó Cristo por la vida nuestra. Y es un precio de sangre, un precio de vida, no de cualquier sangre, un precio de una sangre eterna, una sangre por la eternidad, una sangre que nunca se secó ni se quedó el cuerpo de Cristo sin sangre. Amados, la existencia y la venida de Cristo no fue un juego, ni fue algo místico, fue algo verdadero, claro, entendible. Algo que avergonzó a la señora muerte, algo que avergonzó al diablo, algo que avergonzó a todos los demonios, algo que avergonzó y probó que Dios es el Todopoderoso, de que Dios es el Shaddai, de que Dios no muere, que Dios no se hizo el mismo, que Dios no nació, Dios es. Así mismo es, Él es. Por eso Cristo es Dios. Por eso la deidad del Padre Celestial, el Shaddai, el Elión, el Yahshua, el Cristo glorioso, es un poder, el Espíritu Santo, el poder divino en la totalidad. Amados, preciosos hijos, preciosos hermanos, tú no tienes la menor idea con qué sangre eres lavado y la transfusión de sangre que tú tienes dentro de ti, qué sangre poderosa es. Amados lindos, hermanos, amigos, hijos, Jesús nunca muere. Y qué lindo que en Juan capítulo 17, verso del 20 al 24 dice el Padre, yo en ellos, tú en mí, ambos en ellos, para que seamos uno con la misma sangre. Si vas al médico a revisar qué tipo de sangre tiene Cristo y qué tipo de sangre tiene Dios, es el mismo tipo de sangre que tú tienes ahora. Aquel que le sirve a Cristo, que ha sido lavado por la sangre del Cordero, tiene la misma sangre que Cristo, la misma sangre que el Padre, más que vencedor, más que victorioso. Y dijo él en su humildad y su amor que cosas más grandes que él haríamos. Y la estamos haciendo, la estamos logrando. Y allá al cielo nos prepara esa sangre para llegar al Padre y habitar en los lugares de Dios, habitar en la casa de nuestro Padre Celestial, el Elión, y vencer, triunfar y llenarnos de la victoria de Cristo, aquel que nos salvó. ¿Sabe algo? Te voy a dar algo que Cristo nos dio. Te voy a dar algo maravilloso. Y es vida y vida eterna. Gracias. Oro por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cancelo toda pobreza, toda miseria en la vida de cada uno. Cancelo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cancelo toda traición. Cancelo todo lo malo que venga en contra de ti. Ahora en el nombre de Jesucristo te declaro libre, te declaro triunfador, te declaro vivo por la eternidad y te declaro superpoderoso al lado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo
y gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria a nuestro Cristo. Gloria al Espíritu Santo. Y vivan para siempre. Amén.